Lucas 4:4. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, amén. Lucas 4:4. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Estamos mirando al Señor Jesús desde el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas presenta al Señor Jesús como hombre. Sabemos que tuvo un nacimiento natural, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo. Su nacimiento fue como el de cualquier hombre y en medio de la mayor precariedad, de la mayor pobreza. El Evangelio de Lucas también nos dice que el Señor se le perdió a José y a María por 3 días. Y cuando lo encontraron estaba en el templo hablando con los doctores de la ley y preguntándoles y discutiendo cosas con ellos. Allá lo encontraron, José y María, y luego él se fue con ellos y les era sujeto. También en esa humanidad que nos presenta el Evangelio de Lucas de nuestro Señor Jesús, ese mismo Evangelio dice que él fue creciendo en sabiduría y en inteligencia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que sus atributos divinos estuvieron sujetos a su humanidad y que esa sabiduría se fue sujetando a la temporalidad del crecimiento físico de nuestro Señor. A medida que crecía, adquiría más sabiduría y más inteligencia. Lucas también nos dice que, como todo el pueblo, Jesús fue a Juan el Bautista y fue bautizado por él. Miremos Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22, dice así. Y aconteció que como todo el pueblo fue bautizado, y Jesús también fuese bautizado y orase, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma, sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Entonces, ahí vemos que Lucas dice que él fue como todo el pueblo. Como todo el pueblo fue bautizado, él también fue allá a que lo bautizaran. Entonces lo muestra, digamos, en igualdad de condiciones a todo el pueblo. Lucas, el Evangelio de Lucas presenta a nuestro Señor como hombre. El Señor, aunque era superior a todos y no tenía que ser bautizado por Juan, hizo lo que todo el pueblo hizo. Fue igual a uno de ellos. Y después de esto que hemos dicho, después de su bautismo, de que sale del río Jordán, donde eran bautizados, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y notamos aquí entonces otro rasgo de la humanidad del Señor Jesús. Y es que tuvo hambre. Leamos el verso 2. Por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa alguna en aquellos días, los cuales pasados después tuvo hambre. Este asunto con su cuerpo, con el hecho de permitir a su cuerpo descansar, alimentarse, lo vemos también en la historia de la samaritana. Leamos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Le doy la gloria a Dios. 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo. Mire que ahí dice que estaba cansado. Era Dios, pero estaba cansado. Se sentó así sobre el pozo, era como la hora de siesta. Viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. O sea que tenía sed. Aunque era Dios, tenía sed.
Aunque era Dios, le daba hambre, y aunque era Dios, estaba cansado. Estamos hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de lo que hablamos ahorita en la escuela dominical de su divinidad. Es decir, aquí se muestra la humanidad al describir el cuerpo del Señor con las mismas debilidades que el cuerpo de cualquier ser humano. Se cansaba, sentía hambre y tenía sed. Y podríamos añadir otras necesidades e incomodidades. Mire usted que los que creen en ídolos o los que creen en dioses espirituales piensan que esos dioses nunca se cansan, que esos dioses son muy poderosos, muy fuertes. Nosotros tenemos un Dios que se hizo hombre y como hombre vivió con nuestras necesidades, sufrió con nuestras necesidades. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, sufría incomodidades, le daba calor, necesitaba dormir, tenía dolores, lloraba. Y esto, hablando de la humanidad de Cristo, es muy diferente a ese Dios todopoderoso que nos describe el Antiguo Testamento. Mira Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Amén. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire el Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. El Señor Jesús necesitaba dormir, pero Dios no duerme. Pero el Señor en su humanidad necesitó dormir, descansar. Pero ¿qué dice ahí en su divinidad? ¿Qué dice del Padre? No se adormecerá, no dormirá el que guarda a Israel. Mire también Salmo capítulo 50, el versículo 11. Salmo capítulo 50, verso 11. Y ahí muestra que a Dios no le da hambre, porque dice así: yo conozco a todas las aves de los montes y las fieras del campo están conmigo. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es decir, lo que está diciendo es, a mí no me da hambre. Y si me diera hambre, todo es mío. Si me diera hambre, todas las aves de los cielos, todas las bestias, todo lo que hay para comer es mío. Y le está diciendo Dios al salmista, a mí no me da hambre. No me da hambre. Al Señor Jesús, en su humanidad, le dio hambre. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay una gran diferencia ahí. La Biblia muestra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que un ángel mató a 185,000 personas. Un ángel. Y al Señor Jesús lo mataron entre unos cuantos apenas, en su humanidad. Amén. Lo que quiero decir es que Jesús, a pesar de ser Dios mismo, tomó cuerpo de hombre, se despojó de ciertos atributos divinos y le dio hambre después de ese ayuno en el desierto. Volvamos a Lucas capítulo 4 y leamos el versículo 2 nuevamente. Lucas capítulo 4, el verso 2. Por 40 días y era tentado del diablo. No comió cosa alguna en aquellos días, los cuales pasados después tuvo hambre. Algunos teólogos ven las tentaciones del Señor Jesús como momentos de debilidad en su cuerpo. Es decir, algunos teólogos ven o piensan que él estaba tan débil después de ese ayuno que el diablo lo atacó con visiones de su cabeza. Y ahí le empezó a mostrar cosas. Otros teólogos creen que no, que los ataques fueron físicos, tal cual como están ahí descritos. Como sea, hermanos, lo importante aquí es la enseñanza de que nuestro Señor venció las tentaciones. En primer lugar,
Y la primera tentación, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Versículo 4. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y el punto aquí, hermanos, es que estamos hablando de una necesidad física, que es comer pan, y una necesidad espiritual, que es comer la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Cuál es la necesidad superior? ¿Comer pan o comer la palabra de Dios? Entiendo, mis hermanos, que comer es una necesidad, comer físicamente. Y el Señor está de acuerdo porque el Señor dice, no solo de pan, o sea, también hay que comer pan, hay que alimentarse. Pero Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y esa es la necesidad principal, sino de toda palabra que sale de Dios, que viene de Dios. Entonces, ahí está la principal necesidad, y ahí está la principal verdad. Todos tenemos necesidades, pero nuestra principal necesidad es Dios, comer de Dios, la palabra de Dios. Todos tenemos necesidades físicas de nuestro cuerpo, pero la principal necesidad es tener a Dios, es comer de Dios. Recuerdo de una predicación donde se relata que una mujer decía, me voy para otra iglesia porque en esa otra iglesia van a orar para que mi marido vuelva. Y yo lo que necesito es a mi marido conmigo. Y una hermana le decía, pues vuelva su marido o no vuelva, lo importante es que usted tenga vida eterna. Esa es la primera necesidad que usted tiene. Tener vida eterna. De nada le vale tener a su marido y no tener vida eterna. Lo primero que tenemos, hermanos, es que hay una necesidad espiritual. Por supuesto que tenemos necesidades físicas y emocionales. La señora quería que el marido volviera a casa y a su cama. Pero ¿acaso no está por encima la necesidad espiritual? ¿Acaso no es prioridad que Dios sea el que esté con nosotros? Y entonces aquí estamos hablando de la más grande necesidad. El diablo le dice al Señor, ¿tiene hambre? Dígale a esa piedra que se vuelva pan. Y el Señor responde, no solo de pan vivirá el hombre. Alguien dice, vaya a nuestra iglesia que allá le vamos a dar un mercado. Y la persona responde, no solo de pan vivirá el hombre. Hace años, hermanos, estuve en una entrevista de trabajo y el psicólogo de la empresa que me entrevistó me preguntó, recuerdo mucho eso, si la empresa requiere que usted haga algo que va en contra de sus convicciones morales o religiosas, ¿usted lo hace? Y yo le dije, no, yo no lo voy a hacer. No me llamaron a trabajar. No me dijeron, no es cierto, me dejaron sin trabajo. No, yo no voy a hacer algo que vaya contra lo que yo creo en Dios. No lo voy a hacer. Bueno, no me llamó, pero hasta el día de hoy, Dios me ha tenido con la comida. No me ha faltado la comida. Hasta el día de hoy, ahí tengo lo que he necesitado. No sé dónde estará el psicólogo de esa empresa. Pero yo estoy bien aquí, parado, predicando la palabra. Amén. Le doy la gloria a Dios. Y con la comida, creo que la de los domingos está más perdida, pero siempre llega. Siempre sale por algún lado. Hermanos, estamos hablando aquí de que la palabra de Dios, la vida espiritual, es una necesidad prioritaria. Por encima de las otras necesidades, por encima de las necesidades de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, se quiere quedar descansando el domingo en la casa. Pero el Espíritu le dice que tiene que ir a la iglesia porque esa es la primera necesidad. Entonces entendemos que la palabra de Dios es prioridad sobre el alimento físico, sobre la comida física. Y lo que dice entonces, mis hermanos, para darle contexto a esta predicación, es ir al Salmo 119, que es el Salmo sobre la palabra de Dios. Amén. Y mirar en el Salmo 119 los beneficios de comer la palabra de Dios. Eso está por encima de comer el alimento físico. Vamos al Salmo 119.
versículo 41. Y 42. Y véngame tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Salmo 119, versículo 41 y 42. Véngame tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho. Daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Hermanos, la única fortaleza que nos puede dar la comida física es que estábamos vacíos y ya estamos llenos. Su cuerpo le dice, necesito comer porque me estoy desmayando. Y después de comer le dice, a dormir que ya estoy lleno, pero nada más, nada más. Más allá de eso, cuando seguimos la palabra de Dios, tenemos una vida confiada en Dios. Nos llegan pruebas, pero tenemos la palabra de Dios. Nos llegan tristezas, pero tenemos la palabra de Dios. Nos llegan desafíos, pero tenemos la palabra de Dios. Nos llegan nuevos retos, pero tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da confianza. No solo de pan vivirá el hombre. Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra de tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es decir, la palabra de Dios nos da esperanza. Nos da confianza, nos da esperanza. Acuérdate de la palabra de tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Un buen churrasco, una buena chuleta, no le van a dar muchas esperanzas, mis hermanos. Un buen pescado, un bocachico, o sea, no le va a dar mucha esperanza. Usted va a comer eso y va a salir con la misma desesperanza con la que lo empezó a comer. Solamente sale lleno. Después de comerse ese buen churrasco, esa buena chuleta, no tiene mucho que esperar. La palabra de Dios sí nos da esperanza. En sus palabras esperamos. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. En sus palabras esperamos. Tengo cuidado de mis hijos, dice el Señor. Amén. En sus palabras esperamos. Yo les doy vida eterna, dice el Señor. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mi vida, dice el Señor. En esas palabras estamos esperando. Amén. Usted después de comerse un sancocho trifásico que lo ponga a sudar, usted no puede decir, en este sancocho me va a dar vida eterna. Este sancocho va a cumplir su propósito en mí. ¡No! Nada de eso va a pasar. Nada de eso se va a dar. Lo que usted necesita es la palabra de Dios. Ay, me voy a comer el trifásico. Después de eso va a tener vida eterna. ¿Cuál vida eterna va a tener? Va a quedar con menos plata en el bolsillo, sudando lo que no ha sudado. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Salmo 119, 105. Le doy la gloria a Dios, hermanos. 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbre a mi camino. Lámparas a mis pies, la palabra de Dios es guía en nuestro camino. Cuando usted termine de comer en el restaurante o en su casa, ni sabe para dónde va. Uno después de comer muy bien, muy bueno, dice, este almuerzo, como que después de ese almuerzo no quiero hacer nada más. Yo voy a comer con los amigos, con los pastores, y después de que comemos, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué hacemos? La comida física no nos da ningún camino, no nos muestra ningún camino. La palabra de Dios es todo lo contrario, es una guía en el camino. Muchas veces una palabra de Dios nos ha dado instrucción de cómo continuar. Una palabra de Dios nos ha dado instrucción de qué decisiones tomar. Una palabra de Dios nos muestra cómo seguir en el ministerio. Una palabra de Dios nos da una predicación, un mensaje para dar a otra persona. Una palabra de Dios nos enseña qué es lo que vamos a enseñar esa semana, cómo vamos a comportarnos esta semana. Por muy caro que usted compre el almuerzo de hoy, ese almuerzo no le va a decir nada. Ese almuerzo no le va a revelar nada espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Salmo 119, 116. Le doy la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Ahora después del culto pueden entrar en ayuno. Para que, es cierto,
Salmo 119. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no me avergüences de mi esperanza. Hermanos, por supuesto que la comida física nos sustenta, físicamente nos restaura, pero la palabra de Dios nos sustenta y nos restaura espiritualmente. Cuando estamos tristes nos alegra, cuando estamos desanimados nos anima, cuando estamos sin aliento nos da aliento, cuando no tenemos ganas de seguir en la vida nos impulsa a continuar. La palabra de Dios nos sostiene, nos da poder de seguir viviendo, de seguir aportando a los demás, de seguir instruyendo. No es simplemente relajarme y no hacer nada, es dar. Es Dios sustentándome, no solamente es sobrevivir, es vivir teniendo vida en abundancia. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ordenar nuestros pasos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Hacernos vivir en santidad. ¿Qué hace la palabra de Dios? Que cambiemos las malas decisiones que hemos tomado. ¿Qué hace la palabra de Dios? Que sigamos la voluntad de Dios. Ninguna comida va a hacer eso. Por muy costosa que sea la comida, no nos va a ayudar. No nos va a guiar en la voluntad de Dios. Lo que guía la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad, es decir, nos lleva a la santidad. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una buena palabra de Dios nos lleva por el camino de la santidad, por el camino de la reverencia, por el camino de la separación para seguir a Dios. El viernes pasado, este viernes, se casaron unos hermanos en Marinilla que llevaban años viviendo en unión libre. La palabra de Dios hizo un efecto en ellos para que lo hicieran como debe de ser, porque la palabra de Dios ordena nuestros pasos. La palabra de Dios nos dice que recibamos a Cristo. La palabra de Dios nos dice que nos bauticemos. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar atrás los rencores. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar atrás el licor. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar atrás el adulterio, las fornicaciones. Todo eso nos lo está diciendo la palabra de Dios. Eso no se lo va a decir ninguna comida, por muy buena comida que sea. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Salmo 119, 162. 119, 162. Regocíjame yo sobre tu palabra, como el que haya muchos despojos. Me alegré, me regocijé en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Finalmente, hermanos, nosotros nos regocijamos en la palabra de Dios. Hoy estamos muy alegres escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es regocijo para nosotros, porque ella alimenta nuestro espíritu, nos da vida espiritual. Una comida nos podrá regocijar y alegrar por un momento, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos alegra, el gozo del Señor es la fortaleza que nos sostiene vivos. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, entre uno más se alimenta el espíritu con la palabra de Dios, se va a parecer más a una persona que vive o que está viva espiritualmente. Y entre uno menos se alimente con la palabra de Dios, se va a parecer más a un muerto espiritual. Y vuelvo a decirlo, hermanos, entre uno más se alimente con la palabra de Dios, uno va a parecer más un vivo espiritual. Y entre uno menos se alimente con la palabra de Dios, uno va a ser un muerto espiritual. Un muerto espiritual. Y un muerto espiritual no se regocija en la palabra. Un muerto espiritual no se va a regocijar con los cánticos que aquí estamos cantando. No le van a importar. Una persona muerta espiritualmente nos va a ver cantando a nosotros y no le va a importar lo que estamos cantando. ¿Por qué? Porque es un muerto espiritual. Está espiritualmente muerto porque no se está llenando de la palabra de Dios. Una persona viva espiritualmente es una persona que se llena de la palabra. Y cuando estamos cantando los cánticos, pues los va a cantar también. Y uno va a decir, está vivo, tiene una vida espiritual. Pero el que pasa por ahí dice, deja la bulla. Ese es un muerto espiritual. Está muerto espiritual. Amén. El que dice, amén, ese está vivo espiritualmente. Amén, hermano, amén. Diga amén, hermano, amén. A ver si está vivo. Amén. Gloria a Dios, amén. Vea, el hermano está vivo. El que va ahora, deja la bulla, eso es un muerto espiritual. Si uno se alimenta con la palabra de Dios, uno va a tener vida espiritual. Mira, hermanos,
Cuando un creyente está siendo alimentado de la palabra de Dios, cuando un creyente que está siendo alimentado de la palabra de Dios, no sé si a usted le toca, lo invitan a uno a una cosa de la familia, un evento ahí familiar, que van a hacer una fiestecita, no sé, y bueno, uno va a eso allá, y empiezan ahí a tomar alcohol y no sé qué, hablar, y uno está, ¿cuándo se acabará eso? A mí me pasa eso, hermano. ¿Esto cuándo se irá a acabar? Yo ya no quiero estar aquí, yo no quiero estar con todo este montón de muertos. Ya me quiero ir de aquí, vea, ya sacaron, ya están brindando y ya pusieron allá a Darío Gómez, no sé quién, y ya pusieron, no, ya no quiero, ya, porque está uno vivo espiritualmente, hay un montón de muertos espirituales. Y cuando un muerto espiritual llega a la iglesia y escucha al pastor predicando, y el pastor, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios nos anima, cree en el Señor Jesucristo, esa persona está, ese hombre, ¿cuándo va a dejar de gritar? ¿Cuándo va a dejar de hacer eso? Ya me quiero ir para la casa, porque está muerto. Si no está alimentando la palabra. Ya quiero que se acabe ese culto, ya no sé para qué me trajeron. Sígale dando palabra, hermano, a ver si le entra por algún lado. Uno quisiera abrirle el cerebro y meterle la Biblia ya de una vez completa. No se puede. ¿Cierto? Uno quisiera. Pero es así, hermano, porque hay una vida espiritual y hay una muerte espiritual. Y usted puede estar comiendo muy bueno en los restaurantes y estar muerto espiritualmente. Y puede que coma el huevito con la salchicha y eso, y estar vivo espiritualmente. Porque el Señor dijo, no solo de pan. Y esa fue la primera tentación que Él le ganó a Satanás. Parece increíble. La primera tentación no fue su orgullo. La primera tentación fue el hambre. Los creyentes, hermano, nos regocijamos en estos lugares. Nos alegramos en estos cultos, hermano, porque aquí Dios nos habla, porque aquí Dios nos confronta, porque aquí Dios nos consuela, Dios nos fortalece. Y en el momento que llegue el enemigo a ofrecernos cualquier pan de podredumbre, cualquier regocijo de este mundo, cualquier vanidad de este mundo, nosotros, alimentados con la palabra del Señor, podremos decir, como dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos, mis hermanos, y le damos gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Gracias porque nos permite, Señor, adorarte. Como te adoramos en este día, Señor. Como te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Regocijarnos en tu palabra, Señor. Gracias que nos permites cantarte, adorarte, Señor. Decir amén, aleluya. Y alegrarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy, Señor, sabemos y te damos la gloria a ti, de que es por tu palabra que tenemos vida espiritual, Señor. De que es de tu boca que tenemos vida espiritual, Señor. No de este mundo, ni de lo que nos ofrezca este mundo, ni de la comida y los banquetes que nos ofrezcan este mundo. Es de tu palabra, Señor. Pueden invitarnos al mejor banquete, a la mejor comida que hagan, con las mejores carnes que compren. Y ahí puede que solo haya muerte espiritual. Y aquí, Señor, vida espiritual. Te damos la gloria. Te damos la honra, oh Dios. Te agradecemos que nos permites entender estas verdades. Porque son verdades que transforman nuestra mente, transforman nuestra vida. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y mis hermanas, Señor. En esta semana, Señor, los retos, los desafíos que tengan esta semana. Dales una palabra de vida, Señor. Ayúdales, Señor, a que cuando Satanás llegue a tentarlos con alguna cosa, con alguna tentación, ellos puedan recordar que no es solo de pan, que esa podredumbre no la pueden seguir, sino seguir tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor. Porque el enemigo va a querer destruirnos, va a querer tentarnos, va a querer sacarnos del camino. Oh Dios, te rogamos que nos fortalezcas. Y que en el momento de la tentación podamos decir, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de necesidades físicas vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos.